Bienvenidos y bienvenidas de vuelta al podcast de Caroteno. Hoy tenemos con nosotras a Jure, que Jure es una persona que ha sido bastante activista, pero desde la alternativa, ¿no? Has estado colaborando con la PA, la plataforma Afectadas por la Hipoteca, has ocupado casas para familias, ¿no? Han pasado cosas de estas. ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido tu trayectoria? Pues no estuve mucho tiempo en la PA, pero cuando estuve fue bastante intensito. Como 1 año y medio así. Y pues empecé porque yo había estado mucho tiempo dentro del mundo de la pedagogía en un SPLAE y contactaron conmigo una compañera así de este mundillo porque iban a empezar con un proyecto dentro de la PA que era la escuela popular. Necesitaban ayuda. Entonces entré por eso. ¿Y de qué iba ese proyecto? La escuela popular era un proyecto básicamente de clases de repaso para niños que no pueden pagar las clases de repaso, básicamente. Y bueno, clases de repaso, un poco aula de estudio también así, y un poco también, no diría canguraje de niños más pequeños porque es un poco limitante, ¿no? Sí, también un espacio para familias que tenían que trabajar por la tarde o cosas así pudieran no tener que preocuparse qué hacer con los niños. Y tú estabas ahí como medio sí, como desde la monitor, docencia. Y a partir de ahí te fuiste involucrando más con la PA, con otras partes. Sí, participé sobre todo en la parte de obra social, que se dedica a la ocupación de casas. Solamente que se llama así porque Queda mejor. queda mejor, sí. ¿Cuál es la lógica de la obra social? Concretamente, ¿qué es lo que hacían? ¿Cómo ocupaban las casas? ¿Qué tipo de familias o qué tipo de perfil o qué tipo de personas eran acogidas por ese programa? Es el último recurso de la PA. Delante de una familia. Siempre se intenta acceder a alquileres sociales, o sobre todo siempre mantener la vivienda que ya hay. Y el último recurso es acudir a obra social. Entonces se mira bastante, no se hace por cualquiera, también tiene que ser una persona bastante conocida y como bastante cercana al proyecto. No como límite, pero sí que tiene una carga de trabajo detrás. Podríamos decir que un requisito era que esa persona fuera ligeramente activa o al menos que estuviera presente. Y otras cosas como su situación, rollo, que tenga hijos, situación de vulnerabilidad o cosas así, ¿también influían o cómo funciona? Sí, pero es que podríamos decir que todas las personas que participan están en situación de vulnerabilidad. Con lo cual, bueno, el hecho de que tuviera hijos o no fue relevante durante el tiempo que estuve yo, pero situación de vulnerabilidad tenían todos en realidad. ¿Cuál era el escalafón como de acciones que se hacían, ¿no? En plan, empezabas por dónde y acababas por ocupación. Al principio, en La Paz, lo que se hace es como conocer a la persona, presentar el caso, una asamblea donde explicas tu situación, se indaga un poco cuál es la situación real legal, porque muchas veces la gente no tiene una idea real, es como, sí, bueno, me llamó el abogado y me dijo esto, y sí, bueno, pues ahora tienes que ir a los juzgados, te han dicho que han vendido la casa, bueno, pues ves a pedir una nota simple a ver si es verdad o no, yo qué sé. Todo esto como al principio es un poco indagar en cuál es la realidad de la situación en sí y luego buscar como qué soluciones son las más adecuadas, como pues reunirnos con servicios sociales para que sepan que estáis aquí con nosotros, qué es lo que queremos, poder negociar. Incluso se puede llegar a un punto que es una mesa de negociación entre la PA y el ayuntamiento. Eso se podría decir que es lo más beneficioso porque es donde tienes una solución directa, ¿no? Y un trato directo, no es burocracia eterna. Claro. Y el ayuntamiento suele acceder a dialogar. No. O sea, es su último recurso también, se podría decir. No recuerdo bien los requisitos, porque esto es una cosa nueva que supe hace poco y yo ya no estaba tan dentro. Pero no es lo habitual. No. ¿A qué nivel opera la PA? ¿Es a nivel de Barcelona, de Cataluña, estatal? La PA es a nivel estatal, luego se va Haciendo pequeña hasta normalmente pueblos o barrios. ¿Cómo fue tu paso por ahí? ¿Por qué decidiste dejarlo? Bueno, lo dejé por circunstancias externas. Bueno, me fui a viajar, básicamente. Y el paso, bien, interesante, pero personalmente se aleja un poco de
mis gustos personales de organización. Y podría decir que está bastante jerarquizada, muy burocratizada. También trabajan mucho a nivel legal. O sea, creo que es lo que les funciona, honestamente. Tampoco, para mi gusto, no es lo... ¿Qué es lo que te gusta a ti? Eso. Claro, yo prefiero algo un poco más horizontal, menos burocracia, menos interés legal. O sea, a mí el camino de la legalidad no me parece una solución. ¿Cómo que tú Porque- prefieres la acción directa o...? Sí, bueno, o una solución real, porque quizá mientras consigues una ley que ampare una solución para X familia, ha empeorado el caso de 15 familias o 30 familias, porque pueden pasar 2 años, ¿sabes? Tranquilamente en este proceso, con lo cual a mí no me parece una solución. Claro. O, como mínimo, no me parece el camino principal o más importante. ¿Y cuál sí te parece el camino principal? Pues yo empezaría por conseguir una solución más instantánea y a partir de ahí, desde una situación más estable, menos vulnerable de la persona o las familias que tengan problemas con su vivienda, desde ahí ya negociar una garantía legal sobre eso. ¿Y desde cuál que- sería esta solución, perdona? Ocupar casas. Ocupar casas es casi siempre la solución. ¿Es algo que has seguido haciendo por tu cuenta después de la PA? Sí, sí. De hecho, creo que he hecho más tiempo fuera de la PA Que dentro. que dentro y más activo. Pero porque, claro, no requería este nivel de burocracia. Es simplemente el trabajo que conlleva hacerlo, de buscar, encontrar la casa del banco, coordinar un día, ciertas herramientas, ciertos recursos que puedas necesitar y hacerlo. Y ya está. Entonces no necesitas como todo este tiempo de una asamblea semanal, aprobarlo entre X. No, es como, bueno, esta gente necesita una casa, hay millones de casas, vamos a buscar una, vamos a abrirla y ya está. Y a partir de ahí ya, pues, esta gente ya verá qué hace. Entonces, desde que dejaste la PA, has seguido haciendo, bueno, implicándote a nivel social, ¿no? Lo principal ha sido ocupar o también has hecho otro tipo de proyectos. He participado en otros proyectos de forma más casual. ¿Cómo cuáles? Como estuve en el bosque de Dannenröder, en Alemania. Era un bosque que querían talar para hacer una autopista. Y pasaban unas pozas de agua que daban agua para todos los pueblos de alrededor. Y por la construcción de esta autopista se iban a contaminar y se dejarían de usar, además del impacto natural que tendría sobre el bosque directamente. Donde hubiera asfalto, no habría bosque, ¿no? Y luego alguna cosa espontánea más, pero nada así destacable, como, bueno, desalojos en particular y otras ocupaciones, en particular casos más concretos, directamente. Claro, claro. O sea, como tu principal foco de acción ha sido el tema de la vivienda, ¿no? Sí. Desde el activismo. ¿Cómo crees que el movimiento Ocupa en sí afecta a la percepción social de esta problemática e incluso a las políticas públicas que se implementan? A nivel legal, sí que está habiendo avances sobre la vivienda que son muy lentos. O sea, la problemática de la vivienda solamente está creciendo. Es disparatado los precios de alquiler o el poder independizarse o el poder mantener una familia, una persona allí y pagar una vivienda. Con lo cual creo que la problemática de la vivienda es algo muy, muy, muy grande, muy, muy grave y que mucha gente no es consciente sobre ello. Creo que la mayoría de gente que está acomodada en una casa no piensa que sea un problema real. Creo que es muy grave por el hecho de que coño, es un mínimo para poder llevar a cabo tu vida, ¿sabes? El poder tener un sitio donde vivir y... ¿Qué le dirías a una persona que te dijera, porque es parte de la opinión pública, ¿no? que esto de coger algo que no es tuyo no está bien? Bueno, es que queda la opción de coger algo que no es mío o la opción de que una empresa coja la mayoría del tiempo de mi vida para destinarlo a pagar una casa. Con lo cual, la pregunta se podría hacer al contrario también, ¿no? ¿Qué sentido tiene que de las 40 horas que trabajo a la semana, 25 vayan para pagar mi casa? ¿Sabes? Quizá me parece incluso más grave porque coger parte de la vida de alguien me parece
mucho peor que coger una propiedad de alguien. Y más en el caso de la ocupación, que afecta en la mayoría de casos propiedades de bancos o de grandes empresas, fondos de inversión, con lo cual no creo que sea alguien realmente a quien le estás quitando nada. ¿Sabes? Simplemente es como un ser ficticio que está acumulando esos bienes. ¿Y qué le dirías a una persona que empieza a vivir en casas de particulares, no de bancos? Bueno, depende de a qué nos referimos como particular también. Si no me equivoco, ahora, bueno, la ley es un poco diferente sobre ocupar a un pequeño propietario o un gran propietario. Un gran propietario, cuando yo estaba más metido en la PA, ahora no sé si ha cambiado algo, pero era a partir de 14 propiedades. 14 propiedades son muchas propiedades. O sea, joder, 14 pisos en Barcelona, alquilados a 1.000 euros al mes, que no pasa, porque nadie alquila un piso en Barcelona a 1.000 euros al mes. Son 14.000 euros al mes, bueno, 13, porque sería pequeño propietario, 13.000 euros al mes, solamente por poseer, ¿sabes? Con lo cual, no me parece algo que sea estrictamente grave, personalmente, pero a nivel funcional creo que es mucho más práctico ocupar a un gran propietario, un banco. Legalmente tienes muchas más ventajas, públicamente la opinión también es distinta. De hecho, creo que justamente porque no es muy práctico, ya sucede así. Hace poco creo que un juez de Madrid publicaba que las ocupaciones a pequeños propietarios son menos del 2% de todas las ocupaciones en España. Entonces... Sí, sí, es muy poco. Y evidentemente la historia de salir a comprar y que te ocupen la casa es totalmente mentira. O sea, no puedes entrar a casa de alguien cuando vive y terminar ocupándola. O sea, lo que pasaría en ese caso es que esa persona llamaría a la policía y te sacarían por robo con violencia al instante. No puedes ocupar la morada de alguien. Se le da bola a estos casos excepcionales. Segundas residencias que quizá son casa de alguien durante X meses al año o cosas así. Pero bueno, realmente estos son casos súper aislados. Tú a nivel personal vives ocupando, ¿no? Entiendo. Sí. Claro, personalmente, ¿cómo te interpela? ¿Cómo empezaste a ocupar y a acercarte a este mundo? ¿Fue por necesidad personal, por razones ideológicas? Cuando me fui de mi casa, me fui a un piso en el mismo pueblo donde había vivido siempre. Y yo alquilaba una habitación de ese piso. Esa habitación era un vestidor al que se le había desmontado el armario. Había una ventana al patio interior. Y yo pagaba unos 220 euros más gastos. En ese momento estudiaba y evidentemente trabajaba para poder pagar esto. Entre 15 y 20 horas según la semana podía llegar a cobrar 500 euros al mes. Y además trabajaba de noche. Tenía un horario muy malo porque me levantaba a las 6 para ir a estudiar, volvía, comía, me echaba una siesta de 3-4 horas, me iba a trabajar, terminaba a las 12, llegaba que me acostaba como sobre las 2 de la mañana, a prepararme la cena y hacer cositas de casa, me iba a dormir otra vez, me levantaba a las 6, ¿sabes? Con lo cual era un estilo de vida insostenible. Además, para que la mitad de mi sueldo se fuera a pagar el piso y que luego me quedara para vivir muy poco dinero. Por suerte no tenía mucho tiempo para gastarlo, así que simplemente era una rueda insostenible que no tenía ningún sentido. Claro. Con lo cual, un año después decidí irme a ocupar y así empecé como a vivir. Ideológicamente no me preocupa para nada, no es una contradicción personal estar ocupando. Claro. Quizá al contrario. O sea, estoy a gusto de no tener que destinar la mitad de mi sueldo a pagar mi casa. ¿Cómo definirías tu ideología a nivel político? Es una pregunta muy difícil. O más a lo concreto, como si te dijeran, mira, tienes como
una semana para hacer cambios aquí en España, ¿qué tipo de cambios harías? ¿Cuáles serían las 3 leyes o los 3 cambios principales que harías a nivel social si tú fueras presidente por una semana? A mí me parece que la organización política solamente es funcional a pequeña escala, con lo cual no tendría sentido para mí ser presidente de España, que hay como muchísimas variaciones de situaciones para cada persona, no podría representar a todo el mundo. Y creo que nadie puede hacerlo, o sea, ni yo ni... No creo que tenga sentido que exista este personaje. Con lo cual, pues no lo sé, empezaría a desmontar eso y por un poco la organización entre gentes que tenga sentido, que se organicen entre ellas. Como autogestión local o algo así. Sí, como un poco de red local y por lógica, que también puede ser que gente que está muy cerca tenga necesidades muy distintas y no necesite organizarse conjuntamente. Y en términos más de vivienda particularmente, ¿cuál sería como tu utopía, el estado ideal de las leyes y del panorama? Creo que el problema principal de la vivienda es que se especula con ella, que es como un bien de acumulación, son activos que son paquetes enormes de hipotecas, de casas vacías, son un juego que, bueno, a mí me parece surrealista. Creo que lo primero que haría es eliminar esto, que la vivienda no pueda participar en este tipo de juegos monetarios. ¿Cómo funcionaría para ti? ¿Funcionaría como un estado comunista donde se da vivienda gratuita a todas las personas? ¿Habría que pagarla, pero como eliminando la especulación? Como Un si precio estuviera en establecido puestos de pan? base. No me lo había planteado como que yo fuera quien decidía cómo se hacía esto, ¿no? No diría que la opción de pagar por ella fuera la mejor opción, porque la opción de pagar por las cosas no me parece la mejor opción. Con lo cual, basándonos en una organización cercana entre las personas que tiene sentido que se organizan entre sí, el problema de la vivienda sería mucho más pequeño y mucho más solucionable, porque no tendrías límites legales para solucionarlo. Además de que ya existen millones de viviendas disponibles a las que no se puede acceder porque son propiedad de alguien. Creo que esto sería un primer paso a solucionarlo súper grande. El limitar la especulación y, bueno, eliminar y empezar a hacer a la gente un poco más partícipe de lo que necesita también. Como, por ejemplo, con comitivas locales o de barrio que tuvieran el poder de expropiar viviendas para que todo el mundo tuviera al menos una vivienda o cosas así. Sí. Es que además no tiene sentido tener un barrio vacío. Cualquiera le beneficia más tener un vecino que tener una casa del banco vacía al lado. Y volviendo a lo más personal y cotidiano, claro, tiene una ventaja muy obvia ocupar, que es que no tienes que pagar por la vivienda, pero ¿qué desventajas tiene? ¿Cuáles son los hándicaps? Podríamos decir que es menos seguro, pero yo al menos por mi experiencia, yo me marché del piso porque, bueno, estamos en la época del COVID, dejé de pagar el alquiler porque 2 de mis compañeras de piso se quedaron sin trabajo por el COVID. Eran las personas que pagaban más por el piso porque tenían las habitaciones más grandes y para los 2 que quedábamos era insostenible. Total, que dejaba de tener sentido. Esto pasó como de un mes para el otro. No me parece más seguro que ocupar. En términos de estabilidad te refieres, claro, ¿no? Como de permanencia en el lugar. Se podría decir que es más inestable, pero a mí no me lo parece personalmente. Me parece que ninguna situación es estable. Cualquier día te puedes quedar sin trabajo y lo que crees que es estable se desmonta. Y bueno, a nivel práctico conlleva bastante trabajo mantener una casa. Primero, el estado en el que está la casa cuando la ocupas muchas veces no es el adecuado para vivir, como faltan ventanas, puede faltar la cocina, puede ser que haya estado ocupada antes y esté muy destruida, porque normalmente cuando desalojan a alguien simplemente como que destrozan toda la casa un poco, le dan una mano de pintura, 4 fotos y la ponen a la venta otra vez.
Con lo cual el hecho de adecuarla un poco para la vida es bastante trabajo y luego se me rompe un enchufe, se deja de funcionar algo y yo no llamo al casero y le digo que lo arregle, ¿sabes? Yo no llamo al seguro de la casa, pues normalmente o tengo que arreglarlo, tengo que buscar a alguien, algún colega o buscar información y apañarse, así que conlleva seguramente bastante más trabajo que no una casa que alquilas o que pagas la hipoteca. Pero bueno, estás destinando un montón de trabajo a pagar ese alquiler. Yo prefiero estar haciendo esas cosas. Y a nivel de tu experiencia personal, ¿cuál ha sido la mejor experiencia y la peor experiencia que has tenido como viviendo? Voy a hacer esta misma pregunta. La mejor es difícil de explicar. O qué es, no sé, qué es lo mejor de vivir ocupando, ¿sabes? ¿Qué es lo mejor? Que En tu caso personal, ¿eh? en mi caso personal, que bueno, al tener siempre un tiempo limitado o un final o incluso que durante ocupas van pasando cosas durante el tiempo que estás en una casa, pues eso, pues ahora te ha pasado esto y lo tengo que solucionar. Pues me mantiene bastante activo a la hora de hacer cosas y al no estar estancado en un sitio, no acabar teniendo una monotonía durante mucho tiempo. Esto es lo que más me gusta personalmente. Experiencias he tenido de todo tipo. ¿O tienes algún ejemplo de Buenas. una experiencia que has vivido interesante o...? Sí, una vez ocupando una casa, el banco en una urbanización, abrimos la casa, llegó la policía, negociamos con la policía y habíamos conseguido la casa ya como tal. La policía ya había dicho, vale, os podéis quedar, pero mientras pasó esto, se empezaron a agrupar al final de la calle como gente del barrio que no estaba muy contenta con ello. Entonces empezó la negociación con la policía en que su posición era, vale, os podéis quedar si queréis, pero por favor iros porque sufrimos por vosotros, ¿sabes? O sea, básicamente era como una reunión de nazis al final de la calle, bueno, ni siquiera nazis, porque mucha gente seguramente no tenía una vida políticamente activa con esta ideología, ¿no? Pero era gente que... De derechas, ¿sí? Sí. Y bueno, intentamos hablar con ellos también y fue bastante fracaso, o sea, que tiraron la amenaza violenta directamente y tal. Con lo cual, al final, bueno, se fue la policía de, bueno, vosotros veréis lo que hacéis. Entonces fuimos a buscar 4 cosillas a otra casa que necesitábamos porque justo fue el primer día que habíamos hecho pública la ocupación, o sea, habíamos estado varios días ahí, teníamos lo justito para vivir, pues fuimos y en cuanto volvimos empezó un asedio contra la casa brutal, o sea, empezaron a tirar piedras, destrozaron el muro de atrás de la casa, daba 2 calles, y el muro de atrás estaba un poco destruido y pues siguieron destruyéndolo y con las propias piedras del muro las tiraban contra la casa. Entonces nosotros íbamos desmontando las puertas de la casa y poniéndolas en las ventanas. La mayoría de ventanas estaban tapadas por el banco, pero recuerdo que una ventana, incluso el marco de aluminio, estaba saliendo del muro, ¿sabes? Bueno, intentaron usar una bombona de butano como ariete en una puerta. Bueno, fue una batalla bastante intensa. Wow. Eso es Y la al final nos experiencia... tuvimos que ir. ¿Es la experiencia mala o buena? Ah, interesante, habéis preguntado, ¿no? Ah, vale. Pues interesante. Wow. Escúchame, ¿y esto es habitual? O sea, ¿cómo suele ser la convivencia con los vecinos en las casas ocupadas en que has vivido? Realmente es mucho más fácil. Yo nunca he tenido ningún problema más allá de este. En el día a día, muchas veces es el primero a señalar cuando pasa X cosa o cualquier cosa, ¿sabes? Como... Pero normalmente, a la larga, se dan cuenta de que eres alguien que está viviendo ahí tan normal. No... El problema lo tiene mucho más la gente. Como bueno, en la última casa, ahora donde estoy viviendo, el vecino lo primero que nos dijo fue, oye, no me hace ninguna gracia que estéis aquí, no tengo ningún problema en llamar a la policía cada día. Y a día de hoy, 2 meses y medio después,
no ha llamado a la policía ningún día, ¿sabes? O sea, no... ¿Y os lleváis con no él de tiene alguna razón. manera? O... Bueno, se va destensando un poco la situación, pero que el problema lo tiene él. Quiero decir que el prejuicio existe en su cabeza. Yo tampoco me estoy esforzando para caerle bien, simplemente estoy haciendo mi vida, ¿sabes? Ni lo voy a hacer, porque no creo que tenga que hacerlo. Entonces, no sé, muchas veces a la larga se relaja la situación porque no hay... El problema muchas veces está en el prejuicio, no en un problema real. ¿Cuáles dirías que son los prejuicios más habituales con los ocupas? ¿Y cuáles crees que son verdad y cuáles crees que no son así, en general? Creo que la gente se siente más insegura en el espacio donde hay ocupas que donde no, porque creen que no trabajan, que son ladrones, que son gente que se dedica a cosas malas y, bueno, nada más lejos de... Creo que no es verdad, creo que puede haber casos en que sea así, pero bueno, creo que hay mucha gente que se dedica a robar. No creo que esta persona exista por poder vivir en una casa ocupada, o sea, puede existir viviendo en casa de un familiar, puede existir viviendo en su casa. A veces llevan corbata. Claro, claro. Bueno, existe en todas partes, ¿no? No creo que tenga nada que ver con que estemos ocupando, ¿no? Y yo creo que es esto, como que genera una sensación de inseguridad, básicamente. La gente tiene miedo, piensa que van a entrar a su casa a robar, que le van a pasar cosas malas y bueno, luego no pasan y se quedan más tranquilos. Y ya está. Porque para acercar un poco a la gente que está muy lejos de este mundo, conoce la vida ocupa, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo llenas tu tiempo? ¿No? ¿Qué haces? Yo trabajo, mi trabajo es temporal, o sea, trabajo 7, 8 meses al año. ¿Y qué haces? Yo soy montador de escenarios en festivales y fiestas así, entonces toda la temporada, desde marzo, abril hasta septiembre, octubre, acabamos este año, estoy casi todo el tiempo trabajando. Son jornadas de 10, 12 horas normalmente y hay meses muy intensos y luego estos meses que apenas hay trabajo. Ahora estoy cobrando el paro, entonces no estoy trabajando y mi día a día ahora mismo es básicamente mantener y adecuar un poco la casa donde estoy viviendo ahora. Porque entraste hace poco, has dicho como... Sí, 2 meses y todavía queda mucho, mucho, mucho por hacer. Y, o sea, más allá de tu vida, porque entiendo que tú sí que tienes como una regularidad con el trabajo, la vida de la gente que vive a tu alrededor, con la que convives, ¿cómo es, más o menos, eh? Pues mira, tengo 2 compañeros que se van cada día a las 6:30 de la mañana a trabajar y vuelven por la tarde, como el vecino. Y luego otras 2 personas que están en una situación parecida a mí, que tienen trabajos esporádicos para mantenerse y están dedicando bastante tiempo a la casa ahora. Y luego otras motivaciones que no son el trabajo o la casa, pues cada uno tiene aficiones y cosas que hacer que no son trabajar y algo relacionado con tu vivienda. Entonces... Ya, no suena tan diferente No. de una vida corriente. Escúchame, ¿y tú te ves ocupando a largo plazo? O sea, en 20 años te ves siguiendo ocupando. Sí, no veo por qué no. O sea, no sé si me veo ocupando, pero podría ser que no viva en España, podría ser que no viva en un sitio fijo, podría ser que, no sé, podría ser que esté muerto. O sea, no lo sé, claro, entonces, pero no veo como, no es como, vale, no, llega un punto en mi vida en que tendré que pensar en comprar una casa o algo así que pueda yo tener la estabilidad. No, es que no me parece más estable que un alquiler o una hipoteca. Ya. Claro. Escúchame, y para ir cerrando la parte así como de preguntas sobre activismo de ocupación, unas palabras así para desocupa. Mira, siempre había querido hacer esta pregunta. Bueno, desocupa siempre bueno, a ver, podríamos discutir, ¿no? Pero creo bueno, que ya se puede saber qué pienso, que no. Y qué piensan ellos de mí. O sea, no. Pero bueno, ellos siempre se han respaldado detrás de decir que no trabajan para bancos. Y a mí me gustaría saber qué diferencia ven entre lo que son las propiedades para un banco o lo que son para
una persona que vive de las rentas de 25 propiedades, por ejemplo. En plan, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué para uno trabajas y para el otro no? ¿Cuál es la diferencia real de cómo funcionan estos bienes para esta entidad o para la otra? Porque tú trabajas para una y no para la otra. Perdón, nos hemos olvidado de poner en contexto Desocupa porque quizá no todo el mundo sabe qué es. Bueno, es una empresa que se dedica a desocupar casas de particulares en principio, ¿no? No de bancos, Sí. la gente le paga y pues desocupan la casa Por la un poco por fuerza. claro. Sí. Esto es lo que me gustaría hablar con ellos alguna vez. Preguntarles esto. Sí, ¿cuál es la diferencia real? ¿Por qué dicen esto, no? Porque se podría entender que es parte del populismo de la imagen de Desocupa, pero bueno, me gustaría escuchar argumentos a favor de eso. Eso es... No hemos hecho la pregunta peaje. La pregunta peaje, que siempre nos queda para el final. Bueno, tenemos una pregunta peaje en este podcast, ¿vale? Que se la hacemos a todo el mundo, que es ¿cuánto dinero has dado en el último año a entidades, ONGs? Pero no de tienen que forma ser altruista? ONGs o entidades, sino cualquier causa solidaria. Exacto. O algo que hayas dado desinteresadamente como para ayudar o mejorar las cosas. No lo sé, no mucho. No suelo donar así a ONGs o entidades así grandes. Personalmente, cuando alguien pide dinero así como en el tren o así, es que suelo participar más o algo de comida o algo así. Sí que, pero no podría contar cuánto es. ¿Y cuál crees que es la razón por la que no sueles donar a ONGs o a entidades, organizaciones? No tienen que ser grandes, claro. Evidentemente, porque no está cerca, entonces eso siempre te desentiende un poco. Ajá. Y luego como que no acabo de confiar en el funcionamiento y el trabajo de estas entidades. Como siempre hay cosas que me rechinan un poco. Claro. Pero tampoco no las investigado en profundidad, rollo, No, para ver cuáles no. podrías confiar o cuáles no. No, tampoco Claro. tengo mucho dinero que dedicar a donar, como, ¡buah! ¡Qué liada! Tengo un montón de dinero que tengo que donar. Voy a buscar dónde lo pongo, ¿no? Pues no me ha pasado todavía. Entonces, no he tenido que buscarlo. Y escúchame, una última pregunta sobre tu vida más personal. ¿Has tenido problemas con tus círculos más cercanos en términos de estigma por estar ocupando, no sé, con tu familia o con gente conocida que te juzga por ello? Nada muy notable, pero sí, evidentemente existe. El estigma, un poco el juicio, pero bueno, no es nada que me preocupe, honestamente. Creo que sí. O no tiene tal punto de gravedad como ha dejado de hablar mi madre, ¿sabes? O algo así, no. O sea, creo que mi madre preferiría que no esté ocupando, pero bueno, no lo sé. Vale. Pues oye, para cambiar un poquito el tono, siempre tenemos un pequeño juego preparado, ¿vale? Para todas las personas que vienen a ser entrevistadas. Lo lleva Albert. ¿Cuál es el de hoy, Albert? El juego de hoy, había pensado en hacer algo un poco dinámico. Había pensado en hacer una partida de tabú con algunas palabras concretas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y bueno, yo ya sé las palabras, así que será entre tú y Sonia, ¿vale? Tú tienes una lista de palabras, tendrás 5 minutos de tiempo y tienes que conseguir que Sonia adivine las palabras sin pronunciarlas ni las palabras prohibidas que están debajo, ¿vale? Mira, yo te lo enseño. ¿Hay límite de palabras? Ah, bueno, hay bastantes. Sí, hay unas cuantas, pero tú haces las que puedas, a donde llegues. Vale. ¿Preparados? Y ya. Casa, fecha. ¿Desalojo? Vale, cuando yo y las personas que tengo cerca hablamos para llevar a cabo actividades sin depender de entidades externas. ¿Autogestión? Sí. Vale. Colau. Pa. Sí. Vale. Movimiento en plazas con peticiones. ¿Manifestación? Sí. Vale. Los bancos derivaron sus propiedades. ¿Fondo de inversión?
Sí, ¿cómo se conocen popularmente? Fondos buitre, Sí. Vale. Una persona que dona a una ONG se consideraría que es una persona... altruista, Eh, solidaria, sí, Sí. solidaria. solidaria. Requisitos que se supone que las naciones tienen que garantizar. Leyes, Vale, concretamente, derechos vale, humanos, sí. Sí. Vale, usurpación, ocupación, sí. Y luego esto es la problemática más grande de las grandes ciudades. Uy, gentrificación. exacto. Has dicho... Hola, ¿eh? Muy Muy bien. bien, muy bien. ¿Cuánto muy bien, tiempo Sonia. quedaba? Un Wow. minuto y medio, muy bien. 3 minutos y Oh. medio. Has hecho. Fantástico, Yure. Muy buenas, muy buenas. Muy bien. Vale, Yure. Y así para terminar tenemos otro pequeño juego que este es mucho más fácil, ¿vale? Es un juego de asociación libre. Simplemente yo te voy a decir una palabra y me tienes que responder con una sola palabra. La primera que se te venga a la cabeza, ¿vale? Vale. Vale. Zanahoria. Comida. ONG. Caroteno. Vivienda. Ocupación. Privilegio. Pues diría dinero, creo. ¿Vale? Ada Colau. Bueno, personaje. Vale. Carcoma. Muebles. Altruismo. Solidaridad. Dinero. Capitalismo. Comunidad. Cordellas. Y tiempo. Recursos. Como- Pues con esto estaríamos, pero te quería preguntar antes porque me he quedado un poco mosca. ¿Qué piensas de Ada Colau? Bueno, nada personal, nunca la he conocido directamente. Esto es meterse en un poco en el terreno pantanoso, pero en todos los movimientos así sociales o asamblearios siempre aparece un tipo de personaje que es... Bueno, yo siempre recuerdo que con la gente así más cercana le llamamos como el efecto del Che. Como una persona que participa en esta asamblea Ajá. y pues coge un nivel de responsabilidades y de protagonismo y absorbe un poco lo que es el movimiento en sí. Pues podríamos decir que Ada Colau, antes de ser alcaldesa, ya era un poco de este estilo de participantes de una asamblea, ¿no? De que así un poco, que tiene un poco de sentimiento Che. Y bueno, creo que el camino que tomó ella no es ninguna solución. No creo que la solución esté en parlamentos o ayuntamientos, al menos no de la forma que buscaría yo la solución. Lo que decía antes, de que es... sí, puede dar una garantía legal o más segura, pero a nivel inmediato, desde que Ada Colau empezó a moverse por esto, hasta que consiguió hacer lo poco que ha hecho desde las instituciones para arreglar este problema, ¿cuántas personas se han visto afectadas por esto? Pues para mí no me parece que sea una solución Ya. buscar este camino. Vale, Yure, pues ahora sí, muchísimas gracias por, Sí, muchas por haber gracias. venido, por haber participado. Y, en fin, que siga muy bien tu activismo ocupacional. Sí, sí, espero que sí. Yo también. Venga. Muy bien.